estimados amigos testigos de Jehová y público en general. A continuación les haré de su conocimiento de una carta que le dirigiera el siervo de la sucursal de Toronto, Canadá al juez Joseph Rutherford del 1 de abril de 1937 denunciando la mala conducta de Rutherford. Walter F. Salter era superintendente de la sucursal de la Sociedad Watchtower en Canadá y durante muchos años, alguien muy amigo del presidente de esta sociedad, Joseph F. Rutherford. Salter conocía muy bien a Rutherford y fue su cómplice en actividades que sorprenderían a muchos testigos de Jehová. No obstante, cuando comenzó a tener públicas discrepancias doctrinales con Rutherford, fue inmediatamente destituido de su cargo y fue sometido a un comité judicial. Fue así que Salter rompió su silencio y en una carta dirigida a Rutherford expuso su conducta. Pocos como Salter conocían los hábitos y la doble moral del presidente de la Sociedad Watchtower. Describe muy bien cómo abusaba de su poder para beneficiar su comodidad y lujo mientras los seguidores de la Watchtower eran inducidos a ir de puerta en puerta mientras que él iba de trago en trago. Salter se harta de las falsas profecías promovidas, y la débil sustentación bíblica para fundamentar la segunda presencia de Cristo desde 1914, así como la falsa doctrina de Rutherford de que Jesús había llegado a su templo espiritual la Watchtower desde 1918. La reacción de Rutherford ante esta peligrosa carta no se dejó esperar. En la atalaya del 1 de mayo de 1937, Rutherford emitió un comunicado bajo el título Evil Servant, esclavo malo, para desprestigiar el buen nombre de Walter Salter, que fue expulsado por decirle a Rutherford sus verdades en esta carta que leeremos más adelante, por su indigna conducta como presidente de la sociedad, tal como le ocurrió 2 años después al mismo Olin Moyle en 1939, con una venganza por parte de Rutherford, desprestigiándolo ante todos los testigos de Jehová como un mal esclavo, tan solo por decirle valientemente sus verdades en la cara a Rutherford. Leamos pues a continuación el contenido de esta carta escrita por Walter Salter al juez Joseph Rutherford en 1937. Y se lee como sigue, presten atención por favor. P.O. Box número 404. Toronto, Canadá. 1 de abril de 1937. Honorable Joseph Rutherford. 4140 Greyburn Road, Kensington Heights, San Diego, California. Yo le escribí el 25 de enero, incluyendo un artículo que, creo, probó por las Escrituras que nuestro Señor no retornó y los santos todavía no fueron resucitados. Que Cristo no retornó está claramente probado por su declaración en Mateo 24, donde habiendo descrito todas las cosas que ocurrirían al fin de los tiempos, incluyendo la gran tribulación, él dice: cuando vean todas estas cosas, sepan que Él está cerca, a las puertas. Note bien las palabras del Maestro, pues él dice que inclusive cuando vean todas estas cosas, él no estaría presente, sino cerca a las puertas. ¿Acaso no advirtió a sus discípulos para no ser extraviados por hombres que dirían que él estaba presente, cuando no estaba? Yo también sugerí que la batalla del gran día del Dios Todopoderoso no es necesariamente la batalla de Dios Todopoderoso, sino simplemente una poderosa y final batalla de las fuerzas visibles de Satanás, en la cual Dios colocaría en sus corazones destruir a la cristiandad. La hora de la batalla es el día del Dios Todopoderoso, exactamente como se diría en el día de Shakespeare, y esto de ninguna manera probaría que Dios pelearía más de lo que se probó que Shakespeare fuera a pelear. El acto de destrucción divina de las fuerzas de Satanás se dará después del Armagedón. Hace 2 años atrás, en el último verano, usted me dijo a mí y a otra persona que toda la vida había mentido. Creo que esta fue una de sus declaraciones más verdaderas que ya hizo, y estoy ahora refiriéndome a su mentira, y desafiándolo a responder el artículo antes mencionado, punto por punto, y probar por las Escrituras que el Armagedón es la batalla del Dios Todopoderoso. La premisa de todas las enseñanzas de las publicaciones de la sociedad, de las cuales pueda hablar como instrucción espiritual, o sea, instrucciones que se supone que son para el pueblo del Señor, es que Cristo retornó y está en su templo para juicio. El peso del mensaje de la sociedad al mundo es que Dios, en el Armagedón, destruirá todas las fuerzas de Satanás.
Si Cristo no volvió, y ahora estoy seguro que no volvió, y si el Armagedón no es la batalla de Dios, y creo que no es, recibimos esa luz en este respecto, no por la atalaya, sino de otra fuente, lo que prueba que la atalaya no es el canal por el cual Dios está alimentando a su pueblo, y no solo eso, sino también que estamos equivocados en todas las enseñanzas presentadas en ella desde 1918, y nos basamos en estas premisas falsas. Tanto por una doctrina ahora, unas palabras con respecto a lo que me siento motivado a exponer sobre la corrupción de la sociedad en otros aspectos. Mientras que por la gracia del Señor, la venda se me cae de los ojos, me he quedado impresionado al ver cuán ciego he estado a sus acciones por una superstición de que el Watchtower era el canal del Señor para proveer alimento al tiempo apropiado para la familia de fieles y que usted, mientras fuera el presidente de la sociedad, era el mayordomo y jefe de Dios dentro de su pueblo, y que, estando usted como responsable, nosotros deberíamos ser sumisos a lo que usted solicitara que fuera hecho, creyendo totalmente que yo no tenía ninguna responsabilidad en este asunto, y que todo lo errado que usted hiciera, o que yo hiciera bajo sus órdenes, el Señor lo anularía. Fue con este pensamiento en mente que yo, bajo sus órdenes, compraba cajas de whisky a $60 cada una, y cajas de brandy y otros licores, y esto sin considerar las incontables cajas de cerveza. 1 o 2 botellas de licor no eran suficientes, pues eran para el presidente, y nada era demasiado bueno para el presidente. Él era el favorito de los cielos, así que ¿por qué no debería tener todo lo que pudiera satisfacer su deseo de comodidad? Es verdad, yo fui parte de esto, pues participé de su hospitalidad, o mejor dicho, de la hospitalidad de la sociedad, ya que era con dinero de la sociedad, pero yo tomé partido según lo mencionado, ciego por la idea de que el presidente estaba encargado, y como tal, era él responsable y no yo. Hoy veo que este pensamiento estaba totalmente errado y que el desperdicio de dinero de la sociedad en este aspecto era una apropiación indebida, y que yo no debería haber participado en nada de esto. Yo confieso mi error delante de los hermanos y delante del Señor, y pido perdón a ellos y a Él. Frecuentemente, cuando yo juzgaba esta extravagancia y desperdicio, pensaba en tantos precursores, y me quedaba confundido, pero mi conciencia se calmaba por la creencia de que el Señor lo estaba usando a usted para servir a su pueblo, y así, no dije nada que pudiera causar en los hermanos la pérdida de confianza en usted como siervo del Señor. Es verdad, yo dije, en tono de humor, a aquellos a quienes yo pensaba que eran mutuamente nuestros hermanos, que en referencias a sus idiosincrasias todos los hombres entre amigos hablan unos de otros, así como usted ha hablado de mí, y las cosas que yo dije, sé que han sido traicioneramente Mateo 24:10. Juan 16, 1, 2 relatadas a usted, no en el sentido verdadero, sino fuera de la verdadera intención, que nadie que quisiera saber la verdad reconocería las declaraciones originales, y delante de Dios, puedo declarar que hasta donde yo sé, nada he hecho intencionalmente para injuriarlo, o contra la sociedad o sus intereses, en mi vida. A esta deslealtad usted se unió, no es que me importe, de hecho yo agradezco a Dios que Él lo haya permitido, y le aseguro que a todos los conspiradores les haría el bien si tuviera la oportunidad. Mientras reconocía su posición como presidente de la corporación, siempre me reservé el derecho de pensar. Esto ha sido bien expresado, un hombre que no puede pensar es un idiota, un hombre que no quiere pensar es un tonto, y un hombre que tiene miedo de pensar es un cobarde. Yo definitivamente me rehúso a tener una persona pensando por mí. No podría hacerlo de otro modo y ser fiel a Dios. Yo no podría ser un Russellita y ser fiel a Dios. Yo no podría ser un Rutherfordista y ser fiel a Dios. Yo no podría ser un seguidor del canal y ser fiel a Dios. Yo no podría ser un aurorista o cualquierista y ser fiel a Dios. Para ser tal, según mi entendimiento de las Escrituras, significaría lo mismo que ser un maculado por mujeres organizaciones, estando sujeto a la voluntad de ellas y no a la voluntad de Dios. Revelación 14:4. Aquel con quien está mi palabra hable mi palabra verazmente y no las seducciones y sofismas de hombres, no importando lo que ellos proclamen por sí mismos o su posición, o a la organización con la cual estén asociados. Es que estoy contra los profetas de sueños falsos, dice el Señor. Y hacen que mi pueblo se equivoque por sus mentiras.
Jeremías 23, 28, 32. Es verdad que todos estos cistas contienen alguna verdad, unos más que otros. De otro modo, no podrían engañar a las personas. Es con esta verdad específica, juntamente con los sofismas de hombres, que Satanás los ciega. De hecho, cuanto más verdad ellos tienen y cuando ésta es usada de forma errada, más engañadores ellos se vuelven. Cada uno declara hablar con autoridad, algunos de manera más dogmática que otros. Pablo advierte bien cuidado, tal vez haya alguien que se los lleve por medio de filosofía. Colosenses 2, 8. El desperdicio de dinero de la sociedad con licor era apenas una de las cosas que me causaban espanto. Había otras cosas. Yo no podía dejar de notar el contraste entre tantos precursores y el lujo con el cual usted se rodeó, así como la comodidad que yo disfrutaba, y, entre estos lujos, no puedo frenarme a mencionar los siguientes. No uno, sino dos automóviles de 16 cilindros, uno en California, y el otro en Nueva York. Uno solo no era suficiente para el presidente, ni un carro de 6 cilindros sería lo bastante grande para el presidente, ya que uno de 4 cilindros sería para un precursor, una bicicleta, o caminar sin ningún vehículo. Su departamento en Nueva York, rindiendo fácilmente $10,000 al año. Y sus muebles lujosos. Su residencia palaciega en Staten Island, camuflada como esencial para la estación de radio WBBR. Como si aquella residencia no fuera suficiente, un lugar de retiro adicional en el bosque de Staten Island, para que usted pueda descansar su cuerpo cansado, mientras los precursores y otros van de puerta en puerta. Su residencia adicional en San Diego Betzarim, la casa de los príncipes, de la cual usted mismo me dijo que habían sido ofrecidos $75,000, pero claro, no podría ser vendida y los fondos usados para ayudar a los precursores porque fue otorgada a David. ¡Cuánta hipocresía! Cómodos y caros aposentos en Magdeburg, Alemania, para la comodidad del presidente, y esto sin hablar de las provisiones hechas para su comodidad en Londres. ¿Qué piensa usted de todo esto? ¿Por qué usted se glorifica en esto y lo anuncia descaradamente a los hermanos? ¿Quién osa hallar falta en esto? ¿No soy yo el presidente? Sí, usted se glorifica con esto, glorificándose en su vergüenza. Nada es suficiente para el presidente. Él tiene que tener toda la comodidad y toda la consideración, pero se siente tan preocupado y tan tiernamente dispuesto con los queridos precursores. Palabras son fáciles, pero las acciones hablan más alto que las palabras, y no puedo imaginar una ilustración más impresionante, incluso entre la clase de clérigos y leigos, que entre usted mismo y los precursores, según lo mencionado en las palabras de Jesús, pues ellos los hipócritas amarran cargas pesadas y las ponen en los hombros de los hombres, pero ellos mismos no están dispuestos ni a moverlas con el dedo. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, pues devoran las casas de las viudas! Recorren mar y tierra para hacer seguidores. Y aman los asientos de destaque en las sinagogas. Y ser llamados por los hombres, rabí, algún nombre distintivo. De hecho, los precursores y otros tienen cargas apiladas sobre ellos, las cuales usted no movería ni con uno de sus dedos. Verdaderamente las viudas han sido robadas bajo su sugerencia, o debería decir, bajo su comando, pues su mandato a los hermanos es sáquenle el último centavo por un libro. Pues ellos necesitan de esto más que el pan. ¡Qué espíritu! Y todavía sí los hermanos se someten a esto. Mientras que algunos van a conseguir el centavo y como Pablo dice, gloria en su vergüenza, cuanto la mayoría detesta esto. Pero siente que tiene que obedecer, ya que Dios está hablando. ¡Qué sacrilegio! ¡Qué blasfemia! ¡Qué comercio en el nombre del Padre Celestial! Los hermanos le han servido a usted fielmente, en ignorancia han sido sus siervos, robados de todo por usted, y hasta de la palabra de Dios y de sus preciosas promesas, las cuales usted ha hecho nulas y sin valor, con su vana charlatanería. Caminando día a día, dudando, pero sin ningún murmullo. Pero por Dios, qué fieles y qué capataz. Estoy seguro que abrirán los ojos, pues, por lo menos 7,000 personas en su corazón no doblaron sus rodillas ante Baal, aunque ellos hayan dado a conocer su nombre más que el nombre del Dios Todopoderoso.
Yo desearía que usted fuera de puerta en puerta como los precursores y otros van, ahí usted sabría de lo que está hablando. Yo podría seguir con las cosas que sé, considerando su conducta personal en contraste con la de los precursores, pero prefiero no hacerlo. Mi único propósito en describir mi experiencia personal con ustedes con la más seria esperanza de despertar a los hermanos en cuanto a la falacia de depositar confianza en hombres por encima de la palabra de Dios, o de idolatrar un cargo y depositar confianza en este por encima de la palabra de Dios. Un cristiano debe aprender que para honrar a Dios, debe depositar confianza en la palabra de Dios y solamente en ella, haciendo de ella su escudo de protección, y no de un hombre o grupo de hombres o de una corporación, no importando qué declaraciones sean hechas sobre aquel hombre, grupo de hombres o corporación, ya que después vamos a parar en muchos razonamientos humanos, lo que sin duda nos conduce al desastre como las ruinas sobre las cuales el camino de la era del cristianismo nos da testimonio. El diablo ha logrado sujetar a una organización tras otra a su deseo. La clase de los clérigos, lograda por Satanás, intentó establecer el reino antes de su tiempo y así convertir al mundo. Y claro, ellos declararon no ser los que lo estaban haciendo, sino Dios. Así, hoy, Satanás logró la sociedad e hizo que los hermanos, por medio de la atalaya, crean que ha llegado el tiempo de establecer el reino y reunir una gran muchedumbre antes del tiempo, proclamando claramente que no son ellos quienes están haciendo eso, sino Dios. Pero Dios no está, y ellos están de esta forma yendo a ningún lugar, mientras que todos los hermanos sinceros están admitiendo indagar estas cuestiones, si los millones que nunca morirán, que componen la gran muchedumbre, están siendo reunidos, ¿dónde están ellos? Pues verdaderamente no están viniendo a nuestro municipio o ciudad. Usted sabe, y yo sé, que todos los que leen los informes de modo inteligente saben que respecto a todo nuestro esfuerzo estupendo existen menos de 50.000 asociados a la sociedad en este trabajo. Si por los próximos 10 años, un promedio de 50.000 al año se asociaran, al final del tiempo solo habrían 550.000. ¿Cuánto tiempo llevaría, con este ritmo de crecimiento, reunir los millones que nunca morirán, y si tales deben tomar su puesto antes del Armagedón, según usted enseña, entonces ¿cuán distante está el Armagedón? Bien, alguien dirá, en caso de que esto no sea verdad, ¿qué estamos haciendo ahora? La Biblia responde a esa pregunta: quedamos embarazadas, tuvimos dolores de parto. Es como si hubiéramos dado a luz al viento. No conseguimos ninguna salvación real en lo que se refiere a la tierra, y ningún habitante para el suelo productivo va a nacer. Isaías 26:18. Ni todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchas obras maravillosas. Y yo les diré: nunca los conocí, apártense de mí, obreros de lo que es contra ley. Mateo 7:21-23. La Iglesia romana está haciendo un gran trabajo, pero en nombre de la Iglesia católica romana. De la misma manera, los sistemas protestantes están haciendo un gran trabajo en su nombre, y el Ejército de Salvación está haciendo un gran trabajo en su nombre. Pero la sociedad lo está haciendo en el nombre sagrado Jehová. De hecho, Señor, estamos tan ocupados con el trabajo que casi no tenemos tiempo de abrir nuestras Biblias ni siquiera para estudiar. El Señor sabe, nosotros tenemos nuestro anuario para estudiar ahora, y este nos habla de nuestras maravillosas obras y nuestro presidente está tan ocupado escribiendo libros. Y, oh Señor, el Rutherford es tan valiente y su fe en ti es tan grande que él se queda entre cuatro paredes, o se rodea literalmente con un cuerpo de seguridad armados, hace alardes de sus sueños. Jeremías 23:31-32 y nos envía de puerta en puerta para enfrentar al enemigo mientras él va de trago en trago diciéndonos que si no vamos, seremos destruidos. Pero no nos interprete mal, Señor, porque no lo hacemos por temor o recompensa, sino por causa de nuestro gran amor por ti, y así no nos decepcionaremos si no ganamos ninguna recompensa, sino que nuestra esperanza es ser salvados del Armagedón. Señor, nuestro presidente es realmente un hombre muy importante. Claro, él dice que no es, aunque en el fondo él piensa que sí, pero a causa de su modestia, lo que sea que él diga lo haremos.
Ahora Señor, ¿es esta una fidelidad a ti o a un hombre? Tú, oh Señor, sabes que el Rutherford dice que habla en tu nombre y no cabe a nosotros indagar por qué. Porque para nosotros solo es hacer o morir. Y nos gusta que sea así. Y claro, el Rutherford dice que cuando habla personalmente, no sería correcto decir que habla por ti, pero cuando habla como presidente o por intermedio de la atalaya o de sus libros, es el Señor quien habla, ¿y no es esto maravilloso? De hecho, él dice que estas publicaciones contienen mandamientos que debemos obedecer. Dios mío, cuánta diferencia hacen un escritorio hecho por hombres y un poco de papel y tinta. Cómo alguien se vuelve autoritario y en el mismo nivel que el sacerdote católico que dice que pan y vino son solo pan y vino, pero este los bendice y oh Dios, ahora se convierten realmente en el cuerpo de Cristo. Cuán parecido es el señor Rutherford. O debería decir juez. Al señor Ratti, pues el señor Ratti dice que cuando él habla personalmente no es nada, pero cuando habla como el Papa, habla infaliblemente. Oh, algunos dirán, la Iglesia Católica Romana es una falsificación de la verdad y la sociedad es la religión verdadera. Sin embargo, la cuestión que surge es si acaso no es más razonable concluir que la sociedad es la falsificación de la Iglesia Católica Romana, mismo que la Iglesia Católica no sea la Iglesia verdadera, ya que no parecen obras del mismo alfarero. Note el espíritu de ambas: orgullo, arrogancia, intolerancia, lenguaje rimbombante, y qué decir del espíritu acusativo. Además, la declaración de Pablo en 2 Tesalonicenses 2, 4, 8, parece tener aplicación en ambas organizaciones. Estos versículos dicen, así, que él, como Dios, toma el lugar en el templo de Dios, presentándose como si fuera Dios. Cuando nosotros hablamos, Dios pronuncia mandamientos. Cuídense de ellos, y entonces este desaforado será revelado, el cual el Señor consumirá con el espíritu de su boca y aniquilará con el resplandor de su venida. Ahora, unas palabras sobre el progreso financiero de la sociedad. Usted informa a los hermanos y al público que los libros y folletos son colocados al público por lo que cuestan, ellos realmente lo son y más que eso. Usted bien sabe que el precio para los precursores cubría todos los costos, incluyendo todos los encargos operacionales apropiados, e incluso ahora, la pérdida es mínima en algunos ítems, mientras, por otro lado, el precio para las corporaciones y para el público rinde para la sociedad, como mínimo 100% en lucro. Pobres hermanos incrédulos. ¿Cómo ellos creen en todo lo que usted les dice? ¿De dónde ellos piensan que salen los millones de dólares en edificios, maquinaria, accesorios, etc., en Brooklyn, Magdeburg, Londres, Toronto y otros lugares, sin hablar de sus residencias, etc., si no es con el lucro obtenido con los libros? Usted sabe que yo sé que el lucro solo de la sucursal canadiense en los pocos últimos años fue de $100,000. Y, en la época en que fui liberado de mis obligaciones, no había solo una gran suma en el banco, sino también, más que $25,000 en dinero se encontraban en los cofres de la sociedad en el número 40 de la avenida Irwin por años, los cuales podían ser usados para las necesidades del presidente o a aquellos a quien él designara en caso de una emergencia internacional, y los precursores queridos. Bien, claro, ellos podían pasar hambre. Pobres hermanos crédulos. Dios mío, cómo éramos ciegos y cómo los hermanos todavía lo son. Y todavía los informes anuales hablan de nuestras grandes pérdidas y de cuánto se espera que el Señor las compense. Bien se dice, figuras no mienten, pero los mentirosos realmente figuran. Del artículo sobre la vuelta de nuestro Señor, que muestra que este es un evento futuro, el cual, la mayoría de los hermanos ahora tienen, y el cual otros tal vez hayan aplicado, ellos pueden escoger entre unas y dice el Señor, según he encontrado ahí, y entre sus mentiras apoteósicas, y seguir lo que ellos escogieran. Adicionalmente, de lo atestiguado arriba, que es lo verídico delante del Señor, como usted sabe que es, los hermanos podrán determinar a quién usted está sirviendo. Sin duda, muchos decidirán, yo permaneceré con la sociedad hasta que el propio presidente, por medio de la atalaya, diga que puedo partir. Pobres criaturas aludidas. Que Dios tenga piedad de ellas, es mi más sincero deseo.
Finalmente, ellos serán forzados por la lógica de los eventos a darse cuenta del error, como yo, el más ciego de los ciegos, fui forzado. Parece extraño que después de nuestras experiencias de 1914 y 1925, nosotros deberíamos todavía hablar en marcar una línea clara de demarcación entre deducción y una sí, dijo el Señor, y continuáramos en dogmatizar sobre la presencia del Señor, dogmatizar sobre que el Señor está en su templo y dogmatizar sobre lo que traerá el Armagedón. Pero nadie es tan ciego como el que no quiere ver, y ellos continuarán profetizando sueños, hasta que los eventos prueben las tonterías de esto. Y esto a pesar de que tales enseñanzas falsas traen deshonra a Dios y su palabra, pues ¿qué es lo que más tiende a deshonrar la palabra de Dios en la mente de las personas sino una declaración hecha en base a la palabra de Dios que después es probada falsa? Alguien hará bien en considerar Deuteronomio 18, 21, 22, que dice: si alguien dijera en su corazón, ¿cómo sabremos la palabra que el Señor ha hablado? Si un profeta habla en nombre del Señor, y lo que diga no se realiza, esa es la palabra que el Señor no habló. El profeta habló con presunción. No le temas, lo cual es un ejemplo notable de desatino sobre lo que supuestamente Dios haría en el año de 1925. Y nuevamente menciono Jeremías 23, 28, 32: aquel que tuviera mi palabra, que hable mi palabra fielmente. Porque estoy en contra de los profetas de sueños falsos, dijo el Señor. Y hacen que mi pueblo se equivoque por medio de sus mentiras. Hasta el tiempo en que recibí el artículo sobre la vuelta de nuestro Señor, arriba mencionado, yo creía que la sociedad era la organización del Señor. Aquel artículo chocó con mi creencia al respecto. Yo le escribí a usted para ver si el artículo podía ser refutado. No lo fue. Nadie puede refutarme porque esta es la verdad y ahora no creo más que la sociedad sea el canal de la verdad de Dios, ni que usted sea un siervo del Señor, no importando lo que usted sea. Ya que Dios está contra la sociedad, Jeremías 23, 28, 32, y contra cualquier otra mujer adúltera que corrompa a los hombres y haga de ellos marionetas o hombres del sí, yo también debo asumir esta posición. Yo estuve activo en el servicio hasta y durante el período de testificación de Jehová de los ejércitos, y entonces me vi forzado a concluir que tal servicio no solo no es de Dios, sino que deshonra a su palabra y a su nombre. ¿Por qué? Alguien tal vez pregunte. Yo respondo porque el mensaje contenido en las publicaciones está basado en la falsa premisa de que nuestro Señor está presente, que Él está en su templo, y que Dios en el Armagedón va a destruir la organización de Satanás e introducir su reino de poder y gloria sobre la tierra. El mensaje es transmitido de forma presumida y se basa en filosofía o deducción humana y no es una así, dice el Señor. En otras palabras, es lo que el Señor clasifica como falsos sueños y dice estar en contra de tales, a lo cual yo también debo oponerme. ¿Acaso estuvo satisfecho el Señor con nuestro falso sueño sobre 1925 y el celo de los hermanos respecto a esto? No, Él no estuvo satisfecho. ¿Era una mentira? Sí fue. ¿Aprendimos alguna lección de esto, y nos humillamos delante del Señor? No, sino que seguimos presumidamente anunciando por la radio nuestros sueños en su nombre. ¿Estará Él más satisfecho ahora con nuestro sueño y celo de lo que estaba en 1925? No, no estará, y es mejor para un hijo de Dios asumir la posición de salir de ella, y no ser partícipe en sus pecados. Sin embargo, alguien tal vez pregunte, si la sociedad no está haciendo la obra del Señor, ¿cuál es la obra del Señor? La respuesta a esta pregunta debe estar en una fecha posterior. Es suficiente por ahora decir que tanto como uno tuvo que notar en cierto grado la corrupción de la cristiandad y estar satisfecho con esto antes que pudiera aceptar qué verdad tenía la sociedad, de la misma manera uno debe notar en cierta medida la corrupción de la sociedad y cómo ésta se ha apartado de lo que así dijo el Señor, antes de poder recibir la respuesta a esta pregunta. Por mientras, yo le sugiero a cualquiera que lea esta carta, y que lea con cuidado y oración 1 Corintios 1, 8 y Filipenses 4, 8, haciendo una pausa en cada frase para meditar en lo que leyó.
A pesar de no estar relacionado al presente asunto, no pude evitar reflexionar mientras leía una copia reciente de la Golden Age Edad de Oro, después Consolación y ahora Despertad, citando las palabras de Pablo en Filipenses 4:8, donde se lee finalmente: hermanos, todas las cosas verdaderas, todas las que son justas, todas las honestas, todas las puras, todas las que son amables, todo de lo que se habla bien, todo lo que es virtuoso y loable, consideren tales cosas. Yo me imagino cómo alguien podría leer tal materia horripilante y de lenguaje obsceno como la que la Golden Age contiene, y al mismo tiempo aplicar la exhortación de Pablo. Pero podría escuchar a alguien que se burle diciendo: fue solo Pablo el que dijo eso mucho antes de que venga el Señor a su templo en 1918. Desde entonces, hemos sido enseñados a ser hombres fuertes de verdad, cristianos de verdad que saben cómo usar un lenguaje fuerte. En todos mis 20 años de asociación con usted, yo le tenía un sentimiento amigable de afecto, y en el Señor, yo sinceramente concluía siempre mis cartas a usted expresando esto. Incluso en esta ocasión, no puedo retraerme a decir que ojalá Dios quiera que usted despierte de su condición y se confiese plenamente delante de Él, pues no tengo ninguna aversión contra usted, cualquiera que sea. Tengo compasión de usted y le haría el bien, si pudiera. Recuerde, Dios es un Dios de amor y misericordia. Su misericordia es para siempre. Mientras reexamino todo asunto, recuerdo las palabras de Jesús en el libro de Juan: esta es la condenación, la luz vino al mundo, pero los hombres usted amaron más la oscuridad que la luz, porque las obras de ellos las suyas eran inicuas, no verdaderas, sino mentiras, falsos sueños, tontería vana. Me convertí en su enemigo porque estoy hablando la verdad. Gálatas 4:16. Sinceramente, W.F. Salter.